Lo invito a que vaya a la escritura en donde nos encontramos, que es Hechos capítulo 16, atendiendo al propósito que tenemos de hacer un análisis a través de exposiciones del libro de Hechos, siendo guiados por el Espíritu Santo y suplicando que hoy también asista nuestro propio pecado también. Hechos capítulo 16, versículo 6 dice de la siguiente manera: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos capítulo 16, versículo 6. La forma en que la iglesia se extiende es sumamente gloriosa desde lo que hemos estado analizando en los distintos sermones. En este crecimiento convergen la actividad de los apóstoles, los misioneros, los evangelistas, a traer luz a las distintas ciudades en las cuales ellos están predicando el evangelio. Luego, por medio de los pastores, maestros y diáconos, traen firmeza doctrinal a aquellas iglesias que han sido levantadas y ordenadas. Así que podríamos decir que el empeño humano de los servidores del Señor es algo gigantesco a la luz de lo que hemos visto. Cada uno entrega todo de sí, cada uno da aquello que ha recibido, y todo lo hacen entendiendo que deben cumplir la comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Y el límite no es otro, sino lo último de la tierra. Estos relatos atestiguan que la iglesia primitiva se tomó muy en serio esta comisión dada por el Señor, que ellos no vacilaron en ningún momento. Tenían que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Debían anunciar el evangelio a toda criatura. Hablaban de la verdad de Jesucristo, aun cuando sus propias vidas estaban en riesgo. Podemos, mi hermano, nosotros exaltar las virtudes de todos estos hombres porque dieron todo de sí para el crecimiento del reino de los cielos. Ahora, como siervos del Señor, quienes gozan de revelaciones escritas dadas por parte del Señor, como era el Antiguo Testamento, ellos acuden a la Escritura para cada uno de los discursos o exposiciones o sermones que ellos dan. A lo largo de esta serie hemos visto cómo cada uno de los hombres que se levanta a predicar no toma su predicación de su propio corazón o del aire, sino que echa mano de las Escrituras ya dadas para este entonces. La predicación que se daba en este entonces era por entero rica bíblicamente hablando, pero todo ello dentro de los límites del pueblo judío, y ahora se extiende, por lo que vemos en el texto, hacia los gentiles. Esto demandaba entonces de que los predicadores se esmeraran mucho más para predicar en medio de los gentiles. Cada paso que la iglesia va dando es sumamente cuidadoso. Todos ellos hacen lo que es correcto. De allí la importancia del recién concilio de Jerusalén que estuvimos hablando y las anotaciones que se dan respecto a cómo se debe predicar a los gentiles. En el aspecto humano, cada uno de ellos hizo lo que debía hacer en su momento. Los acompañantes de los apóstoles o los misioneros leían las conclusiones, las recomendaciones dadas por este concilio a manera de cartas. Entonces eran las Escrituras en realidad lo que sustentaba a la iglesia y la predicación. Podríamos también asegurar que las decisiones de la iglesia, como era el caso del Concilio de Jerusalén, y el encargo particular para aquellos
que deben enseñar la verdad en medio de los gentiles, también era autoridad para ellos, y eran los surcos en los que crecía la iglesia, en los surcos en el que se iba evolucionando en estas iglesias. Pero sin lugar a duda, el mayor lineamiento por parte de la iglesia la recibían por parte de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que aunque de la iglesia primitiva tenía las Sagradas Escrituras, era el Antiguo Testamento, tenían hasta ese tiempo lo que en el concilio habían definido por medio de cartas, veían a la persona de la Trinidad como la mayor autoridad y guía para cada paso que ellos iban a dar. El Espíritu de Dios hablaba entonces a la iglesia primitiva, guiaba a la iglesia primitiva. Ella era dirigida gloriosamente por el Espíritu Santo. Para este sermón lo he titulado de la siguiente manera: la dirección del Espíritu. La dirección del Espíritu. Y debemos rogar precisamente a la tercera persona de la Trinidad que nos guíe por medio del texto bíblico como iglesia, y que podamos reconocer cómo en ningún momento la vida misma de la congregación, de la iglesia, del pueblo del Señor, obedece a circunstancias, sino que ha sido el Espíritu Santo quien en una forma gloriosa ha dirigido el crecimiento. Vamos a ver algunos particulares del texto y por medio de él vamos a introducirnos entonces en el contenido de este sermón. Y lo primero que se nos muestra en el pasaje es quién dirige a la iglesia. Así que si quiere anotar, puede usted colocar allí quién es el que dirige a la iglesia. Hechos capítulo 16, versículo 6, el texto que leímos inicialmente dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Era evidente el obrar del Espíritu Santo en la iglesia neotestamentaria. Vemos que el Espíritu anima desde la fiesta de la cosecha, recordemos, en Pentecostés, a la iglesia, dotándola del poder necesario para predicar el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 4, versículo 31 nos recuerda esto. Dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, 31. Pero también podemos asegurar que el Espíritu Santo dio valentía a los apóstoles para predicar, aun cuando su vida estaba en peligro. En el versículo 8 de Hechos, capítulo 4, nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Si vemos valentía entonces en los predicadores de la iglesia primitiva, era porque esta valentía provenía del Espíritu Santo y ellos se levantaban con gallardía a predicar el mensaje del evangelio. También vemos que el Espíritu Santo es quien preserva la santidad de la iglesia primitiva, trayendo disciplina de los pecados que estaban en medio de ella. Recordemos Hechos capítulo 5, versículo 3. Con Ananías y Zafira dice: y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. De manera que el Espíritu Santo estaba comisionando a la iglesia, estaba llenando de poder para predicar el evangelio, pero también estaba disciplinando a la iglesia. El Espíritu Santo, también lo vemos en lo que hemos tratado hasta ahora, reposaba en una forma particular en algunos hombres, dotándolos de dones para oficios especiales.
En Hechos capítulo 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu. Hechos 6:3. Por lo tanto, el Espíritu Santo era quien determinaba quiénes estaban llamados a un oficio, dotándolos de dones particulares. Aún el escoger a esos hombres para el ministerio era por medio del Espíritu Santo también. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Por lo tanto, vemos el obrar del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, siendo Él el que dirige, guía a la iglesia en su crecimiento. No hay aspecto de la iglesia que esté desprovisto del cuidado o la dirección del Espíritu Santo. Recordemos que aún en la extensión del pueblo judío hacia los gentiles, el recibir o el abrazar a los gentiles como pueblo de Dios, fue el Espíritu Santo quien dio la entrada a los gentiles a ser parte de este pueblo. Hechos capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, refiriéndose Pedro a aquellos gentiles que recibieron el Espíritu Santo, como sobre nosotros al principio. Por lo tanto, cada uno de estos pasajes, y podemos citar muchos más, mis hermanos, pero el caso es que el Espíritu Santo está siendo evidente en el crecimiento de la iglesia, porque este crecimiento se debe al Espíritu Santo, no a las capacidades del hombre. Si bien los hombres predicaban, eran valientes, eran esforzados, entregaron todo de sí, pero era el Espíritu Santo quien estaba dirigiendo el crecimiento de la iglesia. Si podemos reconocer algo de todo esto, es que entonces el libro de Hechos hace un gran énfasis en que el Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia. Por eso algunos han afirmado que el nombre correcto para este libro es Hechos del Espíritu Santo. Porque vemos al Espíritu Santo claramente en la iglesia. Ahora, no le vemos como una fuerza impersonal. No le vemos como la fuerza activa de Dios, como enseña una secta popular el día de hoy. Tampoco le vemos como aquel que puede ser manipulado o que puede ser dirigido por los hombres, como también algunos grupos del cristianismo enseñan. Es el Santo Espíritu de Dios. Es Dios el Espíritu quien dirige el crecimiento de la iglesia. Y cada aspecto, cada paso que la iglesia va dando, es Él, el Santo Espíritu de Dios, el que va dirigiendo. Y no se trata de una fuerza, se trata de la tercera persona de la Trinidad. Y podemos asegurarlo porque nada más en este vistazo que hemos dado al libro de Hechos, le hemos visto capacitar, y una persona es la que capacita. Le vimos elegir, le vimos disciplinar, le hemos visto guiar, escoger, animar, llamar, alentar, dotar. Todo esto lo hace una persona. Todo este mover es de la persona del Espíritu Santo, aquel que es dirigido como pueblo por Él, que es su Dios. Como iglesia debemos entonces ser conscientes de que la ruta que nosotros seguimos o caminamos no se encuentra según la dirección de hombre alguno o de concilio alguno, sino del Espíritu Santo. Es la dirección de aquel que es llamado por Cristo el Espíritu de verdad, y que Él lo prometió claramente en Juan capítulo 14, versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cristo entonces determinó en todo tiempo que la iglesia estaría vigilada, cuidada, protegida por el Santo Espíritu. Y esto es una realidad de comienzo hasta el día de hoy. De comienzo a fin.
desde nuestro nuevo nacimiento hasta el día en que recibamos a nuestro Señor Jesucristo en gloria, el Espíritu Santo estará con nosotros, mi hermano. Va a dirigir fielmente a la iglesia. No se separará de su pueblo. Como dice claramente Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hablando del día del juicio. Por más oscura que sea nuestra realidad como iglesia el día de hoy, en verdad no podemos nosotros señalar otra cosa que quien lleva el timón es el más fuerte de todos, el Santo Espíritu de Dios. Ya sea que vengan ataques fuertes a nuestra vida, a nuestra congregación, a la iglesia del Señor, es Cristo, por medio de su Santo Espíritu, quien protege a la iglesia. Por más desértico que parezca el horizonte, nuestro destino es guiado por el sabio Espíritu de Dios, y en ello debemos descansar, mi hermano. Así que lo primero que nos muestra el texto en cuanto a quién dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. Él está en todo momento ordenando cada paso que ella debe dar. Lo segundo que debemos ver del pasaje es que nos enseña también cómo lo hace, cómo dirige el Espíritu Santo a la iglesia. Y el texto nos muestra tres formas en que el Espíritu dirige a la iglesia en su crecimiento. Estaremos analizando un poco más de los pasajes de Hechos capítulo 16. En el versículo número 7 nos dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Encontramos claramente que el pasaje nos dice que la forma en que dirige el Espíritu Santo a la iglesia es en una forma soberana. Él lo hace soberanamente. Aquel que dirige es soberano y todopoderoso. No hablamos entonces de uno que le pregunta a los hombres qué desean hacer. No vemos al Santo Espíritu reuniendo al apóstol para preguntarle hacia dónde se quiere dirigir él o qué quiere hacer. No podemos pensar en la tercera persona de la Trinidad como un genio de la lámpara de Aladino que vive en función a complacernos a nosotros, que vive procurando cumplir todos nuestros deseos. Tal imagen, mi hermano, es un retrato ridículo de la persona de la Trinidad, de ese Dios perfecto, soberano, aquel que es soberano en los cielos y en la tierra. Y la soberanía del Espíritu Santo es claramente señalada por la Escritura y no hay duda de ello. En Juan capítulo 3, versículo 8, en esa discusión teológica que tuvo nuestro Señor Jesucristo, recordemos con aquel hombre que sabía mucho, le dice Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cristo le contesta a Nicodemo que la obra de nacer de nuevo no obedece a una voluntad humana, no obedece a una decisión del hombre, sino a un actuar soberano del Espíritu Santo. Aquel que actúa como el viento, moviéndose a donde quiere, como Él quiere y según le plazca. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está en mayúscula hablando de la persona, de la Trinidad. Él es soberano en traer a nueva vida entonces. Pero Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Pablo está hablando de los dones para la iglesia y señala que estos dones no se piden, no se conceden a capricho humano, sino que es el Espíritu Santo quien escoge a quién dárselo y qué darle según a Él le plazca. Él es soberano en dotar a la iglesia de dones según su parecer. Por ello, si la iglesia cree en los designios soberanos de Dios, debe entender claramente que el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia y lo hace en forma soberana. En nuestra relación con el Espíritu Santo debemos alejarnos de la influencia del paganismo que ha permeado lamentablemente a las iglesias y que invita a que el creyente se vea a sí mismo como una especie de chamán que puede invocar al Espíritu para que venga y le sirva a su parecer. Tal cosa no es más que paganismo y no es la relación que invita la Biblia a que nosotros tengamos con aquel que es el Espíritu Santo soberano sobre nosotros. Pensar que podemos llamar, invocar, traer y ordenar a aquel que es el soberano es creernos nosotros de verdad algo que no somos. Si podemos incluso asegurar que en esta relación si alguien usa al otro es el Espíritu Santo a nosotros, no nosotros al Espíritu Santo. Porque dice claramente en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca los profetas del pasado entonces se levantaron diciendo quiero profetizar. No fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La voluntad humana no compite con la voluntad divina, mi hermano. Pensar que Él hace lo que nosotros querramos es no entender lo que Él es y no entender lo que nosotros somos. Es cerrar nuestros ojos a la realidad de que el soberano es Él. Él dirige a la iglesia y lo hace soberanamente. No podemos nosotros permitir que en nuestro lenguaje exista de alguna manera ese tinte de prepotencia al hablarle a la tercera persona de la Trinidad como aquel que puede y que debe atender a nuestros caprichos o pretensiones. Él obra como Él quiere a su parecer. Él es el que dirige y lo hace soberanamente. Cuánta tristeza debe haber en nuestro corazón. Y puede entenderse como blasfemia aún contra el Espíritu Santo de aquellos que se levantan el día de hoy dirigiéndose a ese Dios santo y verdadero con un lenguaje ofensivo, tirano, ordenándole entonces que haga lo que ellos quieren, pensando que es su sirviente o que vive para sus antojos o caprichos, mi hermano. Tal pensamiento no debe haber en nosotros. Él es soberano. Lo segundo es que lo hace, o la segunda forma en que el Espíritu Santo dirige a la iglesia, es que lo hace restringiendo a la iglesia. Seguimos leyendo el versículo 6 y el versículo 7. Y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El apóstol Pablo tenía la comisión de anunciar el Evangelio a los gentiles. Y hasta ahora había predicado en una forma valiente en las ciudades en las cuales él se encontraba. Dice que estaba en Frigia y en Galacia, ciudades vecinas al territorio de Antioquía, que recordemos que allí es donde él es comisionado para esta labor.
Ellos deciden extenderse entonces hasta las regiones de Asia Menor. La intención de Pablo es seguir predicando el evangelio, pero ahora acercarse hasta Asia Menor. Y nos dice que el Espíritu Santo le prohibió hablar en Asia. Luego leemos que Pablo sigue predicando entonces y llegaron hasta Misia, y este texto o esta expresión es importante porque esta ciudad estaba en la posición noroccidental a la que ellos se encontraban anteriormente. Lo que quiere decir es que aunque ellos habían escuchado del Espíritu Santo que no predicaran la palabra en Asia, ellos se estaban acercando a Asia. Misia sería los límites, aquello que estaba en los límites para entrar ya a Asia. Si ubicamos un mapa en la zona, podemos darnos cuenta que esta es la ciudad fronteriza. Así que por más que escucharon que el Espíritu Santo dijo que no hablaran en Asia, ellos se estaban acercando y predicando el Evangelio. Cuando estaban allí, pretendieron predicar en Bitinia, que es la primera ciudad de Asia Menor. A lo que dice claramente el texto, que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos la ejecución soberana del Espíritu Santo en guiar a la iglesia, pero también vamos a darnos cuenta de algo. Y es que por más que el apóstol Pablo quería hacer algo, intentaba hacer algo con un buen propósito, con una sana intención para cumplir el ministerio que se le encargó, ahora está siendo restringido. Primero se le ordena que no hable en Asia. Y en su camino hacia allá, entonces el Espíritu Santo impide que entren a ese lugar. Así que el estorbo a la predicación que pretende tener el apóstol Pablo en Asia no viene de otro, sino del mismo Espíritu Santo. Cuando Pablo habla y escribe a los romanos, le manifiesta que en repetidas ocasiones quería visitarlo. Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. El apóstol Pablo no está diciendo que Satanás es el que está estorbando la predicación del evangelio, porque claramente Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían en contra de la iglesia y la predicación de esta. Por lo tanto, está refiriéndose a la voluntad divina. Es el Espíritu Santo quien va dirigiendo a la iglesia y lo hace soberanamente, pero también lo hace restringiendo a la iglesia en su ejecución. Y es tal el conocimiento de Pablo acerca de que es el Espíritu Santo, que es Dios quien está restringiendo, que por más que él tiene toda la intención de hacerlo, debe clamar a Dios para que se lo permita. Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Así que Pablo está convencido que la predicación y la extensión del reino de los cielos se da guiado por el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo quien restringe esa predicación. Y yo quisiera poder advertir a aquellos que viven orando todo el tiempo, declarando que debemos ensanchar nuestro territorio, que viven orando a Dios que le regale tal territorio, que tal ciudad ahora es para Cristo, y declaran y las pisan y dicen que este territorio es para el Señor. Y hermano, el texto nos muestra claramente que un evangelio no llega a un lugar si no es porque el Espíritu Santo no lo quiere. Pablo no podía visitar una ciudad si el Santo Espíritu de Dios no se lo permitía. Y él quería y con toda intención se estaba acercando a Asia. Pero el texto pone énfasis en que aunque Pablo tenía toda la intención de hacerlo,
el Espíritu soberano ha dicho que no. Por eso, ya al terminar este saludo, cuando le habla a los romanos en esta carta, establece claramente que en cuanto a él quiere hacer algo, pero le toca esperar lo que Dios diga. Romanos 1:15 dice, así que, después de hablar, que ora a Dios para que le permita visitarlo, que en otro momento ha sido estorbado precisamente por ese Dios. En el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En esta carta entonces está haciendo un comentario muy personal el apóstol Pablo. Si me preguntan, mi intención es estar con ustedes, pero ya he demostrado que no pude ir antes porque el Espíritu Santo no lo ha querido. En cuanto a mí, pronto estoy a hacerlo. Solo basta si el Señor no se lo impide nuevamente. ¿Qué somos nosotros, mi hermano, en la extensión del reino de los cielos, sino portadores del mensaje? Solo portadores del mensaje. Pero, mi hermano, en el lugar en el que podemos predicar es determinado por el Espíritu Santo. Debemos hacerlo en todo tiempo. Debemos tener en nuestra mente lo último de la tierra, pero cuando las puertas sean cerradas, que entendamos, es porque el Señor no quiere que predicamos en ese lugar. Él es el que va dirigiendo la predicación, la extensión del reino de los cielos. Con valor y determinación caminemos, mis hermanos, proclamando el mensaje salvador del evangelio. Pero estemos seguros que ni un solo paso se dará si el Señor no lo quiere así. Las puertas permanecerán cerradas si Él lo desea. Si las puertas se abrirán es porque Él lo ha querido así. Confiemos en la obra que está dirigiendo no nosotros, sino el Santo Espíritu de Dios. La tercera forma que el Espíritu Santo guía a la iglesia por clara implicación, entonces, es encaminando. Si la segunda es restringiendo, entonces la tercera es encaminando. Leamos el versículo 8 y el versículo 9 de Hechos 16. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es de notar que dice el autor de Hechos que ellos estaban regresando porque ahora estaban pasando junto a Misia, lo que quiere decir que predicaron allí y tenían toda la intención de entrar a Bitinia. El Espíritu Santo estorbó y les tocó regresar, descendiendo a Troas, el lugar en donde él quería, el Espíritu Santo quería que se predicase el mensaje. Y Pablo tiene una visión de noche en aquel lugar. No podemos precisar por lo que dice el pasaje si él era solamente de noche o él estaba durmiendo. Podríamos considerar que él se encontraba durmiendo en este momento. Pero el caso es que viene a la vida del apóstol Pablo una visión. Recordemos que las revelaciones o las visiones eran una de las formas especiales en que Dios guiaba a su pueblo cuando aún no estaba toda la revelación dada por escrita o la palabra de Dios. Era una forma especial en que Dios hablaba a su pueblo cuando todo el canon de la escritura no se había cerrado. En el Antiguo Testamento vemos esa forma de revelaciones especiales y podemos decir que son plurales. Hay distintas formas en que Dios se reveló y reveló su voluntad a su pueblo. Y luego podemos señalar los milagros, podemos señalar las visiones, los sueños, las profecías. Aún dos piedrecitas llamadas el Urín y el Tumín servían para entender la voluntad de Dios. Las teofanías o manifestaciones físicas de Dios también mostraban o señalaban su voluntad. En este caso, el medio usado por el Espíritu Santo fue una visión. Y algo particular que vamos a encontrar en algunas visiones es que ellas poseen un carácter simbólico. Recordemos la visión que tuvo Pedro cuando fue invitado a predicar en la casa de Cornelio. Recuerden aquella escena en el que se baja un lienzo y hay unos animales y se le invita a que coma todo lo que está allí. Esa visión era para que
entendiera Pedro que se debía incluir a los gentiles dentro de la predicación del evangelio y que el mismo Dios ya los había incluido a la iglesia. Es particular de este tiempo, y estoy hablando de los inicios del tiempo neotestamentario, el que Dios siga comunicándose por medio de visiones, dirigiendo a su pueblo. Porque esas visiones tenían un carácter de revelación especial para estos hombres que luego plasmarían esas visiones por escrito y luego la escritura misma tuviese el carácter de revelación especial. Ahora, no se trata de que todo tipo de sueño tenía ese carácter de visión especial. Eran algunos sueños en particular que estaban siendo, como anunciábamos antes, dirigidos soberanamente por el Espíritu Santo, tanto que no había duda por parte de los que tenían la visión que se trataba de una guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa práctica de que todo lo que tú sueñes anoche debes buscar en la Biblia la interpretación o tú intentar interpretarlo porque es una guía del Espíritu Santo, no es una práctica bíblica. De hecho, hace parte del gnosticismo y el paganismo. Sabemos entonces que estos medios señalan, todos estos medios sirven porque señalaban la gran necesidad que ha tenido siempre el pueblo de ser guiados soberanamente por Dios, en forma sobrenatural. Pero aquello que estaba en su tiempo utilizado como lo eran los sueños y las visiones, para el día de hoy tenemos la palabra. El Espíritu Santo estaba dirigiendo el apóstol Pablo, estaba mostrando una revelación y luego esta revelación quedaría plasmada por escrita, puesto que ese Espíritu Santo inspiraría al autor para que quedara plasmada esta visión, y ahora nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para entender esa revelación especial. Ese proceso o progresión dentro de los medios de revelación hacia la particularidad del medio de revelación que es hoy la palabra, la encontramos claramente en la Escritura. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, la diversidad en que Dios hablaba en el pasado, ahora se encuentra con la forma particular en que habla el día de hoy. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces la multiforme revelación de Dios ahora ha tomado una sola forma, y es Cristo y su palabra. Pensar que alguien más que Cristo y el verdadero mensaje del Evangelio sea necesario para nosotros es despojar a Cristo de la condición de revelación. Todas las profecías y todas las revelaciones del pasado apuntaban a Cristo, mi hermano. Y al llegar al pleno cumplimiento de esas promesas que es Cristo, no necesitamos más sino a Cristo, su palabra y aquellos que fueron comisionados por Él para establecer las doctrinas de la iglesia. Lo que hoy tenemos como la Escritura es la revelación. Lo que quiero decir, mi hermano, es que usted no debe orar pidiéndole al Espíritu Santo que mientras usted duerma esta noche le guíe a través de un sueño. Abra la Biblia y estúdiela, que será la forma correcta en que el Espíritu Santo le guiará a usted el día de hoy. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No dice todos los sueños son inspirados por Dios, no dice todas las visiones son inspiradas por Dios, no dice todas las fantasías son inspiradas por Dios, es toda la Escritura. Esto no lo dice de ningún otro medio de revelación, sino de la sola Escritura, mi hermano. Este fue el medio usado por Dios.
en el entendimiento que Cristo mismo dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que su palabra permanecería para siempre. Acudimos a la Escritura y venimos a ella como el medio de revelación adecuado. Ahora Pablo en este particular tiene esta visión. A él se le prohibió predicar la palabra. Y después se le estorbó ir a una ciudad para que no predicara la palabra, para que hiciera caso de lo que se le dijo. Ahora en Troas tiene una visión de un hombre que está en pie. Pablo al parecer reconoce su aspecto, puesto que sabe de dónde es, de Macedonia, quizás su manera de vestir o su forma de hablar. Pero el caso es que este hombre está en pie y suplica no por él, sino por los suyos. Quiere decir que suplica por toda Macedonia, diciendo el texto en forma clara: pasa Macedonia y ayúdanos. Este hombre está clamando entonces por una ciudad y la visión que tiene en particular. Entonces, Pablo debe entenderse adecuadamente. Si usted sigue leyendo, y lo vamos a hacer más adelante, sabrá que no vamos a encontrar quién es este varón macedonio. Nunca se dice su nombre, no se sabe quién es. Es más, no se muestra que Pablo haya tenido contacto con él luego que lo pueda reconocer. El caso es que está teniendo una visión simbólica de un hombre que está representando una necesidad ¿de quién? De toda una ciudad. Y nuevamente Pablo pretendía ir hacia Asia a predicar el evangelio, y el Espíritu Santo lo está dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia donde hay una necesidad. Y esto me lleva al último punto, y es el propósito de la dirección del Espíritu Santo. Hablamos entonces quién dirige, y es el Espíritu Santo. Ya vimos cómo lo dirige, que es soberanamente restringiendo, ordenando, encaminando y permitiendo. Lo tercero es el propósito de la dirección del Espíritu Santo. A diferencia de lo que muchos enseñan el día de hoy, el propósito de la guía del Espíritu Santo no es darte 2 o 3 pasos para que tú llegues al éxito financiero. No es esa la intención del Espíritu Santo, el que tú alcances mayor poder en este mundo, mayor riqueza, o que nuestra iglesia local sea la mejor hablando o compitiendo con las otras iglesias locales de esta ciudad. El propósito del Espíritu Santo no es llevarnos a tener un renombre nacional. El Espíritu Santo tiene un solo propósito y siempre ha sido el mismo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aun cuando las iglesias pierden su norte, aun cuando los hombres olvidamos el propósito por el cual existimos como iglesia, aun cuando muchas congregaciones construyen propósitos cada año y dicen que el lema de este año va a ser este y va a ser este otro, el Espíritu Santo no pierde su propósito. No olvida cuál fue la razón para que Él fuese enviado y estuviese en medio nuestro capacitando a la iglesia. Su labor no se pierde de norte. Él no se olvida del propósito por el cual está dirigiendo a su pueblo, y es que seamos testigos, que anunciemos el evangelio. Él dirige soberanamente. Él permite o restringe, pero con el propósito de seguir extendiendo el evangelio según su buena voluntad. Mire, cuando Pedro recibe la visión de ese lienzo que baja, ¿cuál fue el propósito de esa visión? Sino que Pedro predicara el evangelio en la casa de Cornelio. Cuando Ananías recibe la visión de ese Pablo que lo estaba esperando para que él orara, ¿cuál era el propósito? Que este Pablo extendiera el mensaje del evangelio a los gentiles. Ahora Pablo está teniendo una visión. ¿Cuál es el propósito de esta visión?
No es otra, mi hermano. No es otra, sino que Él encamine todo su esfuerzo a la predicación del Evangelio. Y ellos lo entendieron muy bien. Termina el versículo 10 diciendo, Hechos 16, 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Entonces, ¿qué era la necesidad? ¿Cuáles eran la necesidad que clamaba este varón macedonio? Pásanos a ayudarnos. Necesitamos socorro. ¿De qué forma? En Macedonia, ¿qué se necesitaba, mi hermano? La predicación del Evangelio. El mejor aporte que puede hacer la iglesia a la ciudad en la que está es predicar el Evangelio. De nada serviría que nosotros tengamos obras sociales, ayuda a huérfanos, ancianos, si mantenemos la boca cerrada de la verdad del Evangelio. El mejor aporte que podemos dar a este mundo y a los hombres que conocemos es invitarles a que conozcan del Señor. Todas aquellas aparentes visiones o revelaciones o experiencias que lo que hacen es llevar a la persona a sentirse especial delante de Dios, a creerse que Dios debe prometerles y cumplirles todas las cosas, que están en las visiones viendo casas, carros, becas y todo tipo de riquezas de este mundo, no son las visiones que enseña la Escritura. No están encaminadas al propósito claro que el Espíritu Santo establece, que es comunicar el mensaje del Evangelio. La iglesia está llamada a anunciar el Evangelio, el santo Evangelio del Señor Jesucristo, llamar a los hombres al arrepentimiento, al sometimiento al señorío de Cristo, a acercarse a la gracia del Señor, ahora que hay tiempo para hacerlo. Somos heraldos, mi hermano, nada más. Eso es lo que estamos llamados a hacer, a predicar el mensaje del Evangelio. Todo lo demás no importa. Prediquemos el mensaje del Evangelio. Abramos nuestros labios. El Señor abrirá puertas. El Santo Espíritu de Dios abrirá puertas. Pero el Señor, el Santo Espíritu de Dios también cerrará puertas. Y cada vez que tengamos oportunidad, en todo momento, abramos nuestros labios y prediquemos el mensaje del Evangelio. A eso somos encaminados. A eso somos dirigidos como iglesia.